Hoy estamos entre mujeres, es decir, estamos en un momento en el que vamos a hablar con la comandanta María León. Bienvenida, María, este es su espacio en el que tenemos una audiencia que está esperando por escuchar tus opiniones, sobre todo porque quisiera que centráramos nuestra atención el día de hoy en los 100 años de la Revolución Rusa que están próximos a cumplirse. Pero yo quiero decir algo, porque siempre es bueno hacer una presentación, y es que en 1902, óiganlo bien, fue ascendido a coronel además antiimperialista, un familiar de papá. María, nada menos y nada más que su papá. Qué lindo. Quien debe haber peleado o tenido por lo menos en alguno de los campos de batalla a Maizanta, al bisabuelo de Chávez. Cuéntanos un poquitico de esa historia para ubicarnos y llegar a este momento, María. Ay, Porque tú también eres un antiimperialista, obvio. Qué lindo que me recuerdes a mi padre, el coronel Francisco Antonio León. Sí, en 1902 él era del ejército de Cipriano Castro. Varios países invadieron a Venezuela y él peleó. Y luego fue ascendido a coronel por su acción en la defensa de la patria. Debo decirte que yo soy bolivariana desde niña porque mi padre era profundamente patriota bolivariano y un gran apego a lo que es esta ciudad de Caracas, a la que él amaba tanto como la amo yo, y a este país, a Venezuela, que no hay pedacito de este territorio que una no ame y esté dispuesta a defender. Él me enseñaba sobre Bolívar en la Plaza Bolívar. Todos los domingos había retreta. Así es. Me llevaba de la mano, alquilaba una sillita y ahí se sentaban varios coroneles, ex coroneles que habían sido, a hablar de sus hazañas, de sus luchas. Y bueno, yo, una niñita oyendo esas historias, pero me fue sembrando el amor a Simón Bolívar, a todo lo que nosotras y nosotros representamos como país, como pueblo, como gente. Te voy a decir, los caraqueños y las caraqueñas de antes éramos muy distintos a lo que es hoy. Me consta. Te consta. En esa época, imagínate que mi padre tenía la costumbre de cuando se mudaban a una cuadra, se ponían a la orden en cada uno de los hogares. Mire, aquí vive la familia León Giborí, estamos a la orden. Y había una actitud de mucha solidaridad, de afecto. Y bueno, no se llamaban Doña Fulana y Misia, y eran otra Caracas. Es cierto. Bueno, yo anduve en el tranvía con mi padre y recuerdo cuando él iba a votar, me llevaba de la mano, hija, para que aprenda, para que usted también sea de pensamiento democrático. Y creo que todo lo que soy, por supuesto que es producto de mi pueblo, de mi militancia revolucionaria del Partido Comunista,
de tantas personas, pero básicamente de mi padre. ¿Sabes que me llama mucho la atención eso, María? Porque además cuando te conocemos como figura pública que eres, sabemos que tienes una gran inclinación y una gran defensa, además de las luchas femeninas, de las luchas revolucionarias de la mujer, y que las reivindicas hoy con mucha fuerza. Sin embargo, estamos comenzando por tu padre y no hemos nombrado a tu madre. Haznos alguna alusión a ella en cuanto al tema que tiene que ver con este filón de la revolución, que por cierto la bolivariana y la chavista es muy feminista. Fíjate, mi madre tiene poco que ver en mi formación porque ella murió cuando yo tenía 3 años. Sin embargo, bueno, lo que de ella se decía fue maestra, era hija de un francés, lo llamaban Monsieur Hibori, y nació en el delta del Orinoco. Yo quisiera hacer una campaña para que el delta del Orinoco se llame delta del Orinoco y no delta Macuro. Bueno, ella nació en el delta del Orinoco y allá por esa formación que le dio su padre, ella luego fue maestra y fundó la primera escuela de San Salvador. Por cierto que tengo que agradecerle mucho a la gobernadora del Delta porque ella en esa escuela que fundó mi madre como primera maestra, en el año 26, creó un Simoncito con su nombre, se llama Celestina Hibori de León. Pero no tuvo que ver en mi formación, sino mi padre, porque ella murió. Yo tenía 3 años y nosotros quedamos los 3 muchachitos con mi papá. Y creo que mi amor por la mujer me lo sembró él. Su manera de amar a la mujer era culto a María, culto a María de Nazaret, a la Virgen, a la Madre de Jesús, como él la llamaba, la Virgen, y como la tenía en escapulario. Para él la mujer era lo más grande. Es más exagerado. Él me decía, hija, las mujeres malas son una excepción y los hombres buenos también. Entonces me fue creando algo hacia la mujer, al respeto a nosotras mismas, que luego cuando entro al Partido Comunista y conozco la lucha de las mujeres, ya se convierte, se desarrolla ese amor hacia las mujeres ya en conciencia, en doctrina, en objetivos políticos, porque yo me doy cuenta que el resto de las mujeres no pensaban como yo. Y es porque históricamente la sociedad nos dio la tarea de transmitir la cultura machista, la transmitimos las mujeres a los hijos en la casa y en la escuela. Sí. Y yo no tuve esa transmisión porque mi pobre madre, que a lo mejor no, y que a lo mejor no lo hubiera hecho porque tenía todas esas ideas progresistas de mi abuelo, que era espiritista, y en el Delta lo llamaban los comunistas, porque eran ideas avanzadas que tenía. María, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con esta extraordinaria presentación que nos habla de tu vida y por qué esta María León que tenemos aquí hoy nos va a hablar también de la Revolución Rusa, del triunfo de los bolcheviques y de la Revolución Bolivariana. Vamos a un corte y ya volvemos. Aquí seguimos con una bella mujer, con una extraordinaria revolucionaria, María León, compartiendo ideas. En el primer segmento
estuvimos tratando de conocer algunos aspectos básicos, digamos así, de por qué esta María León que nos acompaña hoy y que nos acompaña en esta revolución bolivariana y chavista tiene esas preocupaciones desde su raíz, desde sus enseñanzas, desde su crianza, desde el amor de sus padres, sobre todo del papá. Quisiéramos hablar, lo habíamos dicho desde el comienzo, María, del tema de la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa cumple 100 años, y no solo porque tú eres comunista, y lo has sido siempre, lo celebras, sino porque hace 3 años tú le declaraste al Semanario de las Culturas, llamado Todos Adentro, le declaraste que quisieras que en 2017 estuviéramos celebrando en Venezuela por todo lo alto la Revolución Rusa. ¿Por qué? ¿Por qué esa preocupación por celebrar la Revolución Rusa, esa revolución tan lejana en años y en geografía? Fíjate, yo aprendí en esa vida con mi padre. Él decía, como había sido huérfana y pasamos tanto trabajo, que teníamos muy mala suerte. Y yo, claro, a unos niños que se le muere la madre, que viven con el padre en la miseria, le atribuyen a la mala suerte su destino y sus dolores. Y cuando ingresé al Partido Comunista, porque yo tuve un primo, José Esteban Ruiz Guevara, que Claro. es quien me orienta y me enseña y me lleva al Partido Comunista. Y el Partido Comunista me enseña que no había mala suerte, que eran millones de seres en la humanidad empobrecidos porque había un grupo de oligarcas, de ricos, de burgueses, que se llevan la riqueza para ellos y nos dejan en la miseria a la mayoría. Bueno, el haber descubierto eso fue como un salto en mi vida. Ya no pensé más que tenía mala suerte, ni que Dios era injusto conmigo, ni nada. No era un problema de Dios, era un problema de los seres humanos y de una distribución de la riqueza de todo en manos de unos pocos y los otros pasando necesidades. Ese descubrimiento es como cuando tú abres los ojos por la mañana, cuando ves el sol, empiezas a mirar de manera diferente. Y entonces, no solamente que millones sufrían y sufren en el mundo, sino que había un acontecimiento donde por primera vez esos millones, soldados, obreros y campesinos, y hoy nosotros le agregamos con soldadas, obreras y campesinas, habían hecho una revolución, habían tomado el poder y había nacido un nuevo momento en la humanidad. Porque hasta ese momento las revoluciones, ha habido muchísimas revoluciones en la historia y grandes, pero ¿qué pasaba en todas? Que los muertos, la carne de cañón era el pueblo. Y cuando al final de la revolución se iba a ejercer el poder, la ejercían la misma élite. Bueno, así, si fuera en tiempos de esclavistas o en tiempos feudales o en tiempos de la burguesía, al final la burguesía quedaba con el poder. Aquí se abrió una historia nueva. Aquí obreros, campesinos y soldados tomaron el poder dirigido por Lenin. Recuerdo siempre esa frase de él que le decían, tú vas a mandar con las cocineras. Y yo decía, sí, voy a mandar con las cocineras, pero las voy a instruir. Y así fue.
la revolución tomó todo ese contingente, campesinos y campesinas, obreros y obreras, soldados y soldadas. Y como él decía, la clase obrera es una clase que tarda en apretar, pero que cuando aprieta no afloja jamás. Entonces empezaron la planificación. Dígame que era para ellos un reto eliminar los piojos, porque así era la miseria. Literalmente. Que tenían. Era un reto la electrificación, porque ese pueblo no tenía electricidad. Era un reto la alfabetización. Bueno, hicieron su primer plan quinquenal. A mí me encanta porque fue uno de los primeros libros que yo leí de la Revolución Rusa. 5 años y un mundo nuevo. Después de 5 años habían dado grandes saltos en beneficio de las mayorías, porque lo que ocurre con todas las revoluciones anteriores es que el pueblo avanza en las revoluciones, pero cuando la burguesía o el señor feudal o las élites anteriores asumen el poder, empiezan a retroceder todas las conquistas. Pero como aquí quien toma el poder es el pueblo trabajador, las conquistas empiezan a avanzar. La jornada de 8 horas, los derechos de las mujeres, la paz, que es lo primero que ellos decretan, la paz para poder construir una sociedad de todos y para todos y todas. Fíjate, María, tú te refieres al tema de la paz, que es muy importante porque además está asociado con nuestro presente de la revolución bolivariana y chavista, ¿no? Pero además en lo que estás diciendo se dibuja un esquema parecido al de la revolución bolivariana y chavista en el sentido de las misiones como espacios para la inclusión, es decir, que aquellos que no tenían posibilidades de inclusión, la Revolución Rusa se da en un contexto de dominación feudal más que de dominación capitalista, y en eso sorprende al propio Marx esa realidad leninista, ¿no? Pero yo quisiera que sobre esa realidad, sobre esos hechos y sobre esta breve comparación con nuestra revolución bolivariana y chavista, volviéramos al regreso de un corte. Vamos a identificar y ya venimos. Estamos conversando el día de hoy con una revolucionaria extraordinaria, con una experiencia muy importante para nosotras y nosotros, y que nos está conduciendo este espacio para hablar de las razones para conmemorar la Revolución Rusa, los 100 años de la Revolución Rusa. Ella forma parte de una comisión presidencial que se acaba de designar. El presidente camarada Nicolás Maduro nombró una comisión presidencial para la conmemoración de estos 100 años, y ella lo integra en un secretariado a donde además hay 3 ñangras probados, que son Pedro Calzadilla, la mismísima María León y Fernando Soto Rojas. Entonces cuéntanos un poquitico de eso, por qué hemos llegado a este momento, por qué se nombra esa comisión presidencial, bueno, de qué se ocupan ustedes, etcétera. Mira qué cantidad de cosas parecidas. Aquella es la primera revolución socialista del siglo XX, y esta es la primera revolución socialista del siglo XXI. Así es. Antes allá nunca el pueblo trabajador había tomado el poder. Aquí el pueblo trabajador toma el poder con Chávez, el poder político. Claro, todavía es mucho lo que nos resta, pero igual que allá, transformaron el país aquí en 18 años de revolución.
hemos alcanzado metas que en los 200 años anteriores fueron sueños. Y una expresión, Lenin decía, todo el poder a los soviets. Y dice el presidente Nicolás Maduro, que es una cosa en la que yo quiero hacer énfasis. Vamos a celebrar los 100 años de la primera vez que la clase obrera toma el poder con un presidente obrero, dirigiendo no solo los destinos de Venezuela, también es el presidente del MINUAL, 120 países, algo verdaderamente maravilloso. Y para hacer un símil, dice, todo el poder a los CLAC. ¿A ti no te parece una cosa maravillosa estudiar los soviets que Lenin les dio todo el poder y que ellos mismos lo conquistaron, y estudiar los CLAC, que es el instrumento con el que ahora estamos combatiendo la mismita guerra económica? Porque si tú lees los 10 días que estremecieron el mundo y ves todo lo que hacían, llevarse los productos, sabotear, es lo mismo que hacen ahora, pero así como triunfó la revolución de los obreros, campesinos y soldados en Rusia, tuvo 70 años en el poder. Tú me puedes hacer las críticas que quieras a ese proceso y se la puedes hacer al proceso venezolano, pero que en el recorrido de 100 años se haya llevado el socialismo a Europa, a Asia, a África, que nuestro amado Fidel Castro haya traído el socialismo aquí, a Venezuela, en los años 60, y que cuando parecía que todo se perdía por las derrotas en Chile, en Nicaragua, en El Salvador, nuestra guerrilla, todas esas derrotas, entonces le aparece a Fidel Castro, su hijo, el comandante Hugo Chávez, y vuelve una nueva transformación en este continente que hoy se expresa en Misión Milagro, en Misión Robinson, en una cantidad de misiones que le devuelven la vista, la alegría, el saber, la oportunidad de empleo, de avanzar, de ver el mundo a la revolución venezolana. Aprovecho para decir que nuestro continente le agradece a Fidel que haya traído el socialismo a nuestra América, a Chávez que lo haya rescatado cuando se decía que era el fin de la historia, y que estaremos eternamente agradecidos de Lenin por lo del siglo XX y a Fidel y a Chávez por lo del siglo XX y por lo del siglo XXI. ¿Cómo no celebrar aquella revolución que le dijo a los pobres de la tierra: ustedes en el poder hacen y pueden hacer mucho más de lo que han hecho todas las élites en 10.000 años anteriores? Y yo desafío a cualquiera a demostrarlo, qué hicieron y qué ha hecho la clase obrera en el poder desde Gagarín y Valentina Tereskova, que salen al espacio, hasta las cosas más maravillosas que establecemos hoy en la patria socialista de Hugo Chávez. Yo creo que es un hermoso mensaje casi de despedida de este espacio, María. Pareciera que hubieras calculado exactamente para darle un cierre bien redondito y bien hermoso
a esta intervención tuya. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, María. De verdad nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu trayectoria, de tu vida, de todo el compromiso que tienes con esta patria y de cómo además nos lo expresas casi como una lección pedagógica en este espacio de Todas Adentro en TV. ¿Puedo decir algo más? Claro. El orgullo que siento de todos ustedes, porque lo que hacemos aquí en Venezuela, después de parir a Bolívar y a Chávez, y en este continente, después de parir a un genio como Fidel Castro, es para sentirnos orgullosos del ser nuestro americano y avanzar. La revolución socialista se impondrá en este continente y seremos libres y soberanos por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, María. Te amamos. Muchísimas gracias a María León, nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias que te amamos. a ti.